La forma de introducir las facturas pro forma y presupuestos y la forma de introducir la inversión es el cambio más importante entre la forma de utilizar la aplicación crear en la versión 1 y la forma de utilizar la aplicación crear en la versión 2 del procedimiento. Si nos centramos en un proyecto anterior a agosto del 2011 que utiliza la versión 1 del procedimiento, observaremos que en la presentación general, en el epígrafe Proformas presupuestos, se establecen el listado de facturas proforma o presupuestos que sirven para determinar la previsión presupuestaria, el listado que servirá para solicitar la subvención. Es en este epígrafe donde se introducen las nuevas facturas, se editan las existentes o se eliminan las que ya existen. Por otra parte, en el plan de inversión se vuelve a introducir los conceptos de inversión porque, a diferencia del epígrafe anterior, en el plan de inversión introducimos todos los conceptos de inversión con independencia de que estos sean subvencionables. Los cambios que se introducen en la versión 2 del procedimiento y la demanda por parte de los usuarios y las usuarias de la aplicación crear en relación a la posibilidad de introducir las facturas pro forma y presupuestos y la inversión no subvencionable en un único lugar nos han llevado a plantear este procedimiento en la versión 2. A diferencia de la versión 1, en la versión 2 se introduce tanto la inversión no subvencionable como la subvencionable en el plan de inversión, bien en cualquiera de sus epígrafes y a lo largo de todas sus rúbricas. Por ejemplo, si vamos al epígrafe inmovilizado material y accedemos a la rúbrica maquinaria, observaremos que aparecerá los conceptos de inversión de la categoría maquinaria, sin indicar en principio si se tratan de conceptos subvencionables o no. Si seleccionamos la opción agregar, nos preguntará en primer lugar en la parte inferior de la pantalla en relación a si el concepto que estamos agregando se justifica con una factura pro forma presupuesto al ser objeto de solicitud de subvención. Si indicáramos sí, la solicitud de información sería la misma que nos solicitaban en la versión 1 al introducir las facturas o presupuestos, si es obra, si no es obra, el concepto, el número de proforma, el proveedor, y si superan los límites de la Ley General de Subvenciones, en ese caso aparecería la necesidad de introducir 3 facturas o la justificación en el caso de no introducir esas 3 facturas. También es posible indicar que no es necesario justificar con factura pro forma. De este modo resolvemos las dos posibilidades. Una de ellas tiene que ver con la introducción anterior de una factura pro forma presupuesto y en este caso introducir conceptos que no siendo subvencionables sí son partidas de inversión de la intervención. Para observar datos ya introducidos accedemos al epígrafe, a la rúbrica construcciones y al acceder observaremos que ya existen editadas 2 líneas y en estas líneas existen 2 conceptos. Uno subvencionable, el primero de ellos que vamos a editar, donde aparece introducida información conforme a los requisitos de la Ley General de Subvenciones y por otra parte aparece una segunda línea donde se introducen conceptos no subvencionables, partidas de inversión. De este modo, podríamos introducir concepto a concepto los conceptos de inversión, bien sean subvencionables o no. También hay una posibilidad que editar el listado completo e introducir, agregar los conceptos. En este caso indicamos que, por ejemplo, sí es objeto de subvención y observaremos al desplegar las categorías que los conceptos son todos aquellos que existen en los conceptos de inversión establecidos en el modelo 2. La pregunta que nos quedaría sería cuál es la función en la versión 2 del epígrafe dentro del capítulo Presentación General pro forma presupuesto.
pues simplemente es presentar un listado de aquellos conceptos de inversión objeto de la solicitud de subvención, el listado no editable de facturas pro forma que se han introducido en el plan de inversión y que aquí se ofrecen a modo de resumen. Es probable que en los meses de agosto, septiembre, octubre del año 2011 nos encontremos con proyectos que hayan iniciado su complementación con la versión 1 y que necesiten transformarse a la versión 2. Con la intención de no perder información, hemos establecido el siguiente sistema de apoyo que mostramos a continuación. Una vez que cambiamos a la versión 2, al cambiar el foco y pulsar, la aplicación nos indica los cambios en el plan de inversión al convertir a la versión 2 para evitar esa pérdida de información de la que hablábamos. Siempre y cuando el color del epígrafe sea azul, como en el caso, nos encontraremos con partidas donde la inversión introducida en el plan de inversión en la versión 1 coincide con las facturas pro forma, coinciden los conceptos de inversión de la intervención con los conceptos que se presentan dentro de facturas pro forma presupuesto al ser subvencionables. También es posible que existan gastos, como el caso en este caso de los gastos de formalización de deuda, que se introduzcan a ser partida de la inversión, pero que verdaderamente no sean subvencionables. Por eso aparece en color morado y lo que hace la aplicación es que los agregará al transformarlo en la versión 2 dentro de gasto de formalización de deuda como concepto no subvencionable. Del mismo modo se puede dar el caso menos probable de que se haya introducido una factura pro forma, en este caso una instalación técnica, un sistema de refrigeración por valor de 11.800 y no se haya reflejado en el plan de inversión dentro de esta parte, dentro de esta rúbrica. En este caso, lo que hace la aplicación es indicarlo en color rojo y ajustarlo a la proforma, que es decir, introducirá en el plan de inversión en la rúbrica instalaciones técnicas el valor de 11.800. Vamos a cancelar para no producir los cambios porque también dentro de la aplicación y dentro del plan de inversión se hacen indicaciones, testigos, como en este caso en gasto de formalización de deuda, pues para indicar al abrir cada una, al visualizar cada una de las epígrafes de las pantallas, se hace indicación de lo que hemos comentado al instar al cambio entre la versión 1 y la versión 2. Una vez producido el cambio, a lo cual procedemos, este cambio se produce del siguiente modo. Daríamos en este caso, una vez que hayamos observado los cambios que nos van a producir, le damos a aceptar y en este caso volvemos a dar a aceptar y cuando vamos al plan de inversión encontraremos el plan de inversión, pero en este caso introducido, por ejemplo, gasto de formalización de deuda, la aplicación automáticamente lo ha introducido como concepto no subvencionable indicando que viene de la versión 1. Del mismo modo, en el caso del inmovilizado material, instalaciones se han introducido a partir de instalaciones técnicas, en este caso por valor de 11.800, queda aquella factura pro forma que se ha introducido. De ahí el descuadre que se produce y la necesidad de introducir más fuentes de financiación.